Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. Un artista holandés llamado Wim Schippers hizo una obra de arte que consiste en un piso cubierto de mantequilla de maní y nada más. Se exhibió por primera vez en 1969 en una galería, después fue hecho de nuevo en 1997 y otra vez en el 2010, cuando un museo en Rotterdam compró la obra y el concepto en general en un precio aproximado de 100.000 euros. Usuarios de internet descubrieron que el piso del hospital que aparece en el episodio 12 de la cuarta temporada de Breaking Bad tiene un patrón que parece aludir al logotipo de la serie, los dos cuadros verdes que representan elementos de la tabla periódica. Sin embargo, el realizador de la serie, Vince Gilligan, mencionó en la pista de comentarios en el Blu-ray que esto fue solo una coincidencia, ese piso ya estaba ahí desde mucho tiempo antes. Los geladas, que son los únicos primates que se alimentan de pasto, también son de los pocos animales herbívoros que tienen visión binocular, es decir, que sus ojos apuntan hacia adelante, una característica más de depredadores. La mayoría de los herbívoros tienen visión periférica monocular, sus ojos están a los lados del cráneo. La actriz Kristen Stewart colaboró en una publicación científica sobre inteligencia artificial en el 2017. El estudio se basó en técnicas de style transfer utilizadas en su cortometraje Come Swim, ya que quería que parte de la película se viera como sus pinturas. El pájaro campanero es el ave más ruidosa del mundo. Habita en América del Sur y a pesar de que es pequeña, su canto puede llegar hasta los 125 decibeles, lo que está cerca del umbral de dolor para el oído humano. Además es un sonido muy peculiar, suena muy artificial, similar a una alarma. Como parte de una campaña publicitaria, la etiqueta del envase de Heinz fue rediseñada con un borde del mismo color que la catsup en su interior, para poder detectar si la botella fue rellenada con catsup de otra marca más barata, una práctica que es común en muchos restaurantes en todo el mundo. En 1915 se publicó un rumor en el periódico New York Times que afirmaba que Nikola Tesla y Thomas Edison iban a ganar juntos el premio Nobel, pero esto no sucedió debido a que no estaban dispuestos a compartirlo, no se llevaban nada bien. La Guerra de la Langosta fue una disputa diplomática entre Brasil y Francia que nació a partir de un debate sobre la pesca de langostas. Brasil argumentaba que se arrastraban por la plataforma continental, mientras que Francia sostenía que las langostas nadan igual que los demás peces. Esta decisión determinaba los derechos de pesca en la costa brasileña. En 1963 ambas naciones llegaron a considerar un conflicto bélico, pero al final llegaron a un acuerdo para dividir las ganancias. En la ciudad de Manitowoc, Wisconsin, Estados Unidos, se lleva a cabo cada año el Festival Sputnik, para conmemorar el día en el que cayó una pieza del satélite soviético Sputnik en la calle 8 de esta ciudad, el 5 de septiembre de 1962. Entre las celebraciones se incluyen un desfile de moda alienígena y lanzamiento de platillos voladores. El astronauta de la misión Apolo 12, Alan Bean, destruyó accidentalmente la cámara de televisión que llevaban cuando la apuntó directamente al Sol. Dejó rollos de fotografía en la Luna por equivocación y cuando regresaron a la Tierra en el aterrizaje, una cámara de cine de 16 milímetros que no estaba fija lo golpeó en la cabeza. Todo esto fue comentado por él mismo en un documental en 1996. La banda Oasis llegó a tener tanta fama y los problemas entre sus dos miembros principales, los hermanos Gallagher, llegaron a ser tan notorios que en 1995 una disquera lanzó un single que consistía en una entrevista que hicieron en donde los hermanos discuten durante más de 10 minutos seguidos. Esta grabación llegó al número 52 en las listas de popularidad en Reino Unido.
Siempre ha existido la creencia de que los ajos pueden repeler a los vampiros, de acuerdo con las leyendas, pero no se sabe realmente la razón de esto. Una teoría dice que como se pensaba que el vampirismo era una enfermedad, se podía curar con las propiedades antibióticas del ajo, mientras que otros piensan que como el ajo aleja a los mosquitos, también podría repeler a los vampiros, ya que se alimentan de sangre los dos. Thiago Resch, un fanático solitario del equipo brasileño Santa Cruz do Sul, se hizo viral en el 2012 cuando fue fotografiado como el único fanático en la tribuna visitante durante un partido. 8 años después le tomaron la misma fotografía, solo que ahora se había convertido en el presidente del equipo y había liderado al club hasta ganar su primer trofeo en más de 100 años de haber sido fundado. En la película Robocop de 1987, al final de los créditos, en la pantalla de aviso de copyright que ponen hasta el último en las películas, tiene un mensaje easter egg algo amenazante. Dice que el que distribuya o exhiba la película sin permiso va a ser perseguido por droides del orden. Michael Jackson apareció como personaje jugable en el videojuego Ready to Rumble 2 Boxing Round 2 para Sega Dreamcast en 1999. Incluso capturaron su voz y sus movimientos de baile para ponerlos en el juego, para integrarlos a su estilo de pelea. También apareció en el juego de baile Space Channel 5 el mismo año. BMW construyó un coche prototipo que podía cambiar de forma. Su estructura movible era controlada por motores que estiraban un revestimiento de tela spandex, que podía ser controlado por el conductor o automáticamente, dependiendo de las condiciones como la velocidad, pero solo quedó como un prototipo. Las peleas en el hockey sobre hielo, específicamente en la Liga Nacional de Hockey, no están explícitamente prohibidas. Cuando ocurren, los jueces casi nunca intervienen, y la mayor sanción que puede tener alguien que participa en un altercado es tener que ir a la banca por 5 minutos. Los primeros expertos en animación por computadora tenían que poseer conocimiento en diferentes áreas, ya que además de saber sobre animación, tenían que desarrollar nuevos algoritmos y técnicas para poder crear hasta las más simples animaciones, ya que no existían todavía las herramientas necesarias que se utilizan hoy en día. La ballena azul tiene el pulso más lento de todos los mamíferos. Se ha registrado que sus latidos pueden ocurrir a una velocidad de 1 cada 2 minutos en estado de reposo. En la serie Silicon Valley, cuando Guilfoyle hackea un refrigerador, el código que sale en la pantalla contiene en una de las líneas la URL de YouTube del video de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Mandar a alguien a este video cuando le dan clic a un enlace a manera de broma se le llama Rickroll, y es toda una tradición en internet. El río Amazonas no siempre fluyó hacia el océano Atlántico. Hace millones de años este río corría en dirección opuesta, desembocando en el Pacífico, pero el levantamiento de la cordillera de los Andes provocó un cambio dramático en su curso. Con el paso del tiempo, el Amazonas invirtió su dirección. Este fenómeno geológico tuvo gran impacto en la formación del paisaje y de los ecosistemas en América del Sur. Cuando los expertos tienen que tocar trabajos de arte y antigüedades valiosas y delicadas, no usan guantes blancos de tela, como se ha visto muchas veces en películas y en la cultura popular. Simplemente se lavan las manos antes, o pueden llegar a ponerse guantes de látex. En realidad, un guante blanco de algodón tiene más probabilidad de dañar la pieza y dejar micropartículas. El turco era una máquina autómata que jugaba ajedrez, construida en 1770. Llegó a ser demostrada contra personajes notables como Benjamin Franklin y Napoleón, a los cuales derrotó. A pesar de que su popularidad duró alrededor de 50 años, se descubrió que se trataba de un engaño, ya que tenía una persona dentro que hacía los movimientos. No era un verdadero robot. Después de ver el avance de la película de Minecraft, fanáticos del videojuego han señalado que los bloques de los que está hecho el paisaje de la película tienen muchas inconsistencias. No se ve como en el juego, en donde los bloques son del mismo tamaño casi todos. Los diseñadores se tomaron la libertad de modificar las dimensiones de los bloques para lograr un efecto más cinemático, contrariando la filosofía de diseño de la película de Lego, por ejemplo, en donde los realizadores se
esforzaron por utilizar únicamente piezas existentes en el catálogo de la marca. No crearon ninguna especial para la película. Un fanático del equipo de fútbol de la segunda división de Turquía, Denizlispor, al que le fue prohibida la entrada al estadio por razones no especificadas, contrató una grúa para poder ver el juego desde afuera del estadio, ya que era un partido importante que no quería perderse. En la serie Gravity Falls, el número 618 aparece recurrentemente casi en todos los capítulos. Este número hace referencia al 18 de junio, que es el cumpleaños de Alex Hirsch, el creador de esta serie. El 11 de septiembre del 2024 se rompió el récord de la mayor cantidad de personas orbitando la Tierra, con 19. El récord anterior eran 17. Este número toma en cuenta las personas en la Estación Espacial Internacional, los que están orbitando en la Estación Espacial China y la misión Polaris Dawn, que estaban a bordo del Crew Dragon. Un árbol del género cícada, descubierto en África a finales del siglo XIX, está considerado como el organismo más solitario del mundo. Este grupo de plantas dominaron durante la era de los dinosaurios. Sin embargo, este es el último ejemplar de su especie que se conoce. Los científicos han buscado sin éxito una pareja para polinizarlo y que vuelva a existir en estado salvaje, ya que los árboles que existen de este tipo son clones. En el día D, el 6 de junio de 1944, más de 156.000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Esta masiva operación militar transformó las costas en esa zona, tanto que hasta hoy en día se siguen encontrando partículas metálicas en la arena, incluso objetos enterrados. En la película El Resplandor no se menciona explícitamente quién fue el que abrió la puerta del almacén cuando Jack Torrance se queda encerrado. La opinión se dividía entre que él mismo formó el mecanismo de apertura, o que fueron los propios espíritus del lugar los que lo hicieron, o incluso que había otra puerta secreta. En una entrevista, el director Stanley Kubrick mencionó que en su opinión fueron los espíritus del hotel los que lo hicieron. En la comedia de sátira de 1993, Cannibal el musical, todos los nativos americanos que salen en realidad son japoneses y dicen frases en japonés, que significan, por ejemplo, ¿qué rayos estás diciendo? O esta película es muy estúpida. Esto fue agregado como una burla a los primeros westerns que no representaban de forma correcta las culturas. La erupción de lava que se ve al fondo en la batalla final en la película de Star Wars, La venganza de los Sith, no fue generada por computadora. Es parte de una grabación de una erupción que estaba ocurriendo en el volcán Etna en Italia, en los días en los que estaban realizando esta producción. En menos de un segundo, la nariz de los humanos modifica en sus conductos el nivel de humedad del aire que inhalamos a una humedad relativa del 75% y regula la temperatura a 37 grados. Esto sin importar si el aire está demasiado frío o caliente. Los pepinillos existen desde hace más de 4.000 años. Los antiguos habitantes de Mesopotamia fueron los primeros en poner pepinos en salmuera para preservarlos, y se cree que llegaron a Mesopotamia desde India, país que ocupa el segundo lugar en el consumo mundial de pepinillos. El primer lugar es China. El trastorno negativista desafiante es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por exhibir patrones de desobediencia, hostilidad y conducta desafiante hacia las figuras de autoridad. Suele afectar más a los niños que a las niñas, y se dice que la tendencia a cuestionar las reglas establecidas puede también convertirse en una fortaleza si se canaliza adecuadamente. El músculo palmaris longus es un ejemplo de la evolución humana en progreso. Este pequeño músculo del antebrazo está ausente en aproximadamente el 14% de la población mundial, sin afectar significativamente la función de la mano. Está considerado como un vestigio evolutivo, que viene de especies antepasadas que pasaban mucho tiempo colgados de los árboles.
Hay una región en el espacio que está sobre Sudamérica y el Atlántico Sur, en donde el campo magnético terrestre es más débil, lo que permite que la radiación se acerque más a la Tierra. En esta zona, los satélites y la Estación Espacial Internacional experimentan interferencias y fallos electrónicos. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble no puede mandar datos cuando pasa por ahí, y lo hace 10 veces al día. Algunos niños tienen miedo verdadero a las matemáticas. Esto se confirmó cuando se estudió mediante escáneres del cerebro que mostraban actividad en la amígdala, la zona que se activa cuando algo provoca miedo. Se activaba cuando tenían que resolver un problema matemático. Los dispositivos de salida, en donde ponen los pies los competidores en pruebas de atletismo, cuentan con avances tecnológicos como sensores de presión, esto para detectar una salida en falso, o incluso cada uno tiene su propia bocina. Antes los atletas comenzaban a correr escuchando el sonido de una pistola, pero se demostró que esto podía otorgar una ventaja a los que estaban más cerca de la fuente de sonido hasta por 8 milésimas de segundo, tiempo que puede ser clave en pruebas como los 100 metros planos. La ciudad más grande que no se puede acceder por carretera es Iquitos, en Perú. Se encuentra en medio del Amazonas y solo puede ser alcanzada por aire o por río. A pesar de su aislamiento, no está desconectada del mundo moderno, ya que tiene aeropuerto internacional y puertos comerciales. Y el medio de transporte favorito de la gente en este lugar son las motocicletas y los mototaxis. El 95% de los humanos estornudan 4 veces al día en promedio. Sin embargo, este número puede incrementarse debido a las alergias o dependiendo de la época del año. Y la razón por la que estornudamos más de una vez seguida es porque el cuerpo activa un mecanismo de defensa que genera más estornudos para eliminar la irritación de las cavidades nasales por completo. Las hortensias cambian de color dependiendo del pH del suelo en el que crecen, actuando como indicadores naturales de acidez. En los suelos ácidos de pH por debajo de 5, las flores se vuelven azules, mientras que en los suelos alcalinos de pH por encima de 6 se tornan rosadas o rojas. Esto sucede debido a que en condiciones ácidas la planta absorbe más aluminio del suelo, lo que le da el color azul. El nombre del país de Venezuela proviene del nombre de la ciudad de Venecia, Italia, cuando los exploradores españoles llegaron a la región en 1499, vieron las casas palafíticas en el lago de Maracaibo. Estas viviendas sobre el agua les recordaron a Venecia, así que llamaron al lugar Pequeña Venecia, que evolucionó hasta convertirse en Venezuela. Hay un videojuego en desarrollo llamado Metamorphosis VR, en donde juegas desde la perspectiva de un vendedor que se convirtió en cucaracha y tienes que ganar tu humanidad de regreso. El nombre y la historia hace referencia a la novela de Frank Kafka, Metamorphosis de 1915. El brazalete de obsidiana más antiguo del mundo tiene 9500 años. Fue descubierto en Turquía y al analizarlo reveló la gran habilidad artesanal de quien lo hizo, ya que la calidad de su superficie, la simetría y las curvas pueden ser comparables a la precisión en la producción de los lentes de telescopio modernos. El descubrimiento de este objeto hizo replantear a los expertos las capacidades tecnológicas de las sociedades neolíticas, que no eran tan primitivas como creemos. Durante 300 años en Europa se intentó cultivar la vainilla para no tener que importarla desde Asia y de África, pero no lo lograron. Fue hasta 1836 que se dieron cuenta que necesitaban insectos específicos, como una especie de abeja que solo vive en las regiones donde se da la vainilla naturalmente, por lo que era prácticamente imposible. La acción de pasar a un video nuevo en TikTok, conocido como Swipe, quema tan pocas calorías que tendrías que deslizar alrededor de 360 veces para quemar una sola caloría. Eso quiere decir que para quemar el equivalente a una manzana pequeña, con aproximadamente 50 calorías, necesitarías deslizar 18,000 veces. Aunque esto solo cuenta el movimiento del pulgar, y solo es una aproximación, ya que hay muchos otros factores que pueden influir.
El rey Harald V de Noruega juró que no se casaría con nadie más si no le permitían casarse con Sonja Haraldsen, hija de un comerciante de telas. Durante casi una década luchó contra la oposición real para casarse con ella, amenazando incluso con abdicar. Finalmente, en 1968, recibió el permiso de su padre, el rey Olav V, y se casaron, y Sonja se convirtió en la reina de Noruega. En África hay más personas que tienen acceso a servicios de telefonía celular que personas con acceso a agua potable y electricidad. El animatrónico de Abraham Lincoln fue uno de los primeros animatrónicos de figura humana creados por Disney. Fue construido en 1963 y exhibido en Disneyland en una atracción. De acuerdo con anécdotas de la gente, su sombrero se caía frecuentemente y le pasaba algo a lo que llamaron locura robótica, donde comenzaba a golpear su silla. Y también cuentan que una vez se rompió y comenzó a salirle fluido hidráulico rojo. Después de unos años fue sustituido por un modelo más nuevo. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.